Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga a todos, a todas. Hoy estamos celebrando a San Enrique Suso, religioso, Beato Enrique Suso, religioso en el año 1365 en Alemania. Dios los bendiga a todos los Enriques, a las Enriquetas que tenemos por aquí. Dios la bendiga en este día jueves sacerdotal, jueves hermoso, de donde comienza el trido pascual. Trido, 3 días, jueves, viernes, sábado, es una sola celebración. Las tres son una sola celebración donde Jesús se entrega. Jueves, viernes, sábado de gloria es una celebración para que no te saltes el esquema. Si saltaste y no fuiste el viernes, no fuiste el jueves, ya no cumpliste la celebración completa. Así que es una sola celebración. Dios lo bendiga. Escuchamos este canto y nos preparamos a la vida de los santos en esta hora de la mañana. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre y don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía y sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito y guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Ven Espíritu Divino, ven Espíritu Divino. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Ven Espíritu Divino, ven Espíritu Divino, ven Espíritu Divino, ven Espíritu Divino, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Beato Enrique Suso, religioso en el año 1365. Fue un prodigio de santidad, de un ambiente muy
corrompido, nació en el año 1296 en Suabia, Alemania. A los 15 años fue admitido como religioso en el convento de los padres dominicos de Constanza. Su apellido era von Ber, pero como su padre era descuidado y borrachín, en el cambio, y en cambio la mamá era una santa, el joven tomó el apellido de la materno, que era Suso. En la comunidad encontró como profesor a un místico muy famoso que influyó en él de manera muy inmensa. Era Padre Ecker, cuyo consejo seguían muchas personas con gran entusiasmo. Enrique decía: el Padre Ecker demuestra tan gran sabiduría que parece como si Dios no le hubiera ocultado nada. Los datos que vamos a narrar enseguida están extraídos de la autobiografía del propio Enrique Suso. Los primeros años de religioso no fue muy fervoroso, pero luego un día empezó a oír continuamente esos mandatos: renuncien a todo lo que no le ayuden a conseguir la santidad. Y se repetía tan frecuentemente este mandato que en su mente que se propuso a empezar una vida espiritual verdaderamente seria. El demonio intentaba disuadirlo y desanimarlo con consideraciones de prudencia humana, haciéndole ver que estas conversaciones eran demasiado rápidas y que no serían capaces de perseverar en el bien. Él se dedicó a pedirle a Dios la sabiduría celestial y repetía las palabras del libro de la sabiduría: Señor, envíame la sabiduría que procede de tu trono. Tú sabes que yo soy joven, sin experiencia y pocos años, pero si tú me das la sabiduría, podré perseverar. Y pedía al Espíritu Santo el don de consejo y las virtudes de la prudencia, y así logró perseverar. En adelante, durante toda su vida, será un admirador constante de la sabiduría eterna, y recomendará a sus discípulos el, el pedir mucho a Dios el don de la sabiduría, y le repartía la palabra del libro santos. Sabiendo que no tendrían la sabiduría de Dios, no me la concedía, se dedicaba a pedir en la oración y me fue concedida. Su amor a la Santa Virgen María es inmenso y predicaba constantemente su devoción. Publicó el libro titulado La Sabiduría Eterna, el cual fue sumamente famoso y muy popular en varios siglos. Al principio de su conversión, Enrique creyó que debía dedicarse a muy fuertes mortificaciones, y así lo hizo. Sus ayunos, vigilias, azotes y demás penitencias llegaron a causar asombro y casi acababa con su vida. Pero según cuenta en su autobiografía, una iluminación del cielo le comunicó que en vez de estas mortificaciones buscara por él debía más bien dedicarse a aceptar con buena voluntad los sufrimientos que Dios le iba permitiendo que le llegaran. Y fue entonces cuando empezó a llegarle penas tremendas. Las torturas y las tentaciones, los enemigos del alma trataban de atacarle por mil maneras. Le llegaban los pensamientos más impuros y las imaginaciones más indecentes, y una melancólica o sentimiento continuaba en la tristeza que trataban de desanimarlo en todos. Y luego las tentaciones contra la fe. Y como si no bastaran todo esto, le llegó la convicción de que él estaba destinado a condenarse para siempre. Buen remedio. Afortunadamente había tenido un buen profesor que fue en busca de sabios, Padre Ecker, y le contó todo. El famoso místico me consoló y me logró
y logró sacarme de aquel infierno en el cual estaba viviendo, y volvió su alma a la paz. Una vez más se cumple lo que hace el libro de los Proverbios. Triunfará los que deben pedir consejo. Pero ahora le iba a llegar un tercer momento. Una voz interior le dijo: hasta ahora has sufrido ataques venidos del interior. Ahora empezarán los ataques de aquellas que llegan desde el exterior. Y así sucedió. Pronto empezó a experimentar la ingratitud y la pérdida de amigos de la buena fama. Sus paisanos se dividían en dos clases: los fervorosos y los relajados. Los fervorosos querían que se cumpliera exactamente los deberes de piedad. Entre ellos estaba Enrique Suso, su profesor Ecker y el gran predicador Taulero. Pero los otros eran de mayoría y empezaron a perseguir a Suso. Durante 37 años había recorrido campos y ciudades predicando. Había obtenido curaciones milagrosas. En pleno sermón vieron su rostro rodeado de resplandores, por insistencia muy fuertemente que había que dedicarse con generosidad a la santidad, y esto no le agradaba a los relajados. Y entonces se valieron de las calumnias. Las calumnias le valieron de un muchacho mentiroso para inventar que él había cometido sacrilegio. Logró comprobar que era inocente. Luego inventaron que Enrique había tratado de envenenar a una persona. Pronto se supo que eso era mentira. Lo acusaron de haber inventado un milagro. Pero los mentirosos quedaban al descubierto. Fueron tantas las falsas acusaciones que tuvo que huir de un tiempo a Holanda. Allá lo acusaron de haber escrito herejías contra la fe, y logró probar que todo lo que había escrito estaba de acuerdo con nuestra santa religión. Luego llegó otro sufrimiento. Su hermana era religiosa, perdió el fervor y se retiraba de su comunidad. Enrique ofreció por ella una grave enfermedad que él tuvo que sufrir. Con ese sufrimiento logró que la prófuga volviera otra vez al convento donde pasó santamente sus últimos años. Enrique estaba dirigido a una mujer que le enseñaba, diciéndole que ella estaba convirtiendo de su alma de su mala vida. Pero cuando el santo sacerdote se dio cuenta de que aquella mujer le mentía, se negó a seguirle dando dirección espiritual. Entonces ella, de vergüenza, se inventó un cuento de que él era el padre de unas criaturas que ella tenía, y algunos hasta creyeron que era el religioso. Demostraba mucha caridad para con el pobre niño. Entonces el superior general de la comunidad mandó hacer una severa imaginación, y se vino a saber que todo era cuento de aquella perversa mujer. Fue nombrado Enrique como superior de un convento del padre Dominicos, y aquel convento estaba terriblemente endeudado. El nuevo superior, en vez de dedicarse a pedir limosna, eh, em- a conseguir emprestitos, lo que hizo fue recomendar a sus religiosos que se dedicaran a celebrar con mayor fervor la Santa Misa y rezar con mayor fe y devoción. Muchos se burlaban de él, diciendo que era un hombre que no ponía los pies en la tierra y que se imaginaba que con sus rezos se pagaban las deudas. Pero poco después un hombre rico sintió una inspiración interior que le debía ayudar a aquel convento, y llegó con 20 paquetes de monedas de plata, y con eso
pagaron todas sus deudas. Los últimos años las pasó el padre Enrique dedicado a dar dirección espiritual a las religiosas, especialmente a las dominicas, los cuales lo consideraban una verdadera hombre de Dios y los guiaba espiritualmente con santa certeza. Les ofrecieron altos puestos, pero una iluminación interior que le dijo que si quería llegar a altos puestos en la santidad tenían que huir de cargos que producen muchos honores, y por eso se mantuvo siempre entre los más humildes y desconocidos, aunque su sabiduría y sus escritos y su santidad lo hacían resplandecer ante muchísima gente piadosa que lo admiraba fervorosamente. Murió en el año 1365. Dice que su cuerpo permaneció muchos años incorrupto, pero después del tiempo, el templo donde estaba enterrado pasó a poder de los protestantes y no se volvió a saber de sus restos. Tuvo muchas visiones y se le apareció la Santísima Virgen María a traerle mensajes celestiales. A una de las visiones preguntó qué medio debía emplear para alcanzar fácilmente la santidad y la salvación, y le fue respondida: negarse a sí mismo, no apegarse a las criaturas, recibir todo lo que sucede como venido de la mano del Dios, y ser infinitamente paciente y amable con todos, aun con los que son ásperos e injustos, de un modo de tratarlos a uno. San Alfonso María de Ligorio, al meditar en la mortificación y en los sufrimientos de este hombre de Dios, clamaba: qué pequeños son mis sentimientos, nos sentimos nosotros ante estos campeones tan valerosos para sufrir todo por amor a Dios y por la salvación de las almas. Hoy estamos celebrando a San Enrique Suso. No tenemos imagen, año 1365. Dios nos bendiga en esta celebración de gracia y bendición. Jueves Santo. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se habían ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú los pies a mí? Pedro le replicó: lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás más tarde. Pedro le dijo: no, tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: en este caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. No sabía, como sabía quién lo iba a entregar, por eso le dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro y señor, les ha lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que
lo que yo les he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan con los demás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues en esta hora de la mañana, que es el Jueves Santo, ya dentro de un momento, en una hora, menos de una hora, más de una hora, vamos a tener la misa crismal. Ahí está una parte del Evangelio donde el Señor escoge a sus elegidos. Él escoge a sus elegidos y los conduce a ese camino de servicio, como escuchamos aquí, que en el Evangelio hay un tema muy fuerte entre una realidad muy cruel y una realidad muy noble. Escuchamos que el diablo ya había puesto en su corazón de Judas la manera de cómo debería de entregarlo a Jesús. Cuando el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote la idea de entregarlo a Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía. Fíjate cómo se da una situación muy ambivalente, así como que está a la par las dos cosas. Una, Judas Iscariote lo quiere entregar. Judas Iscariote se quiere manifestar. Mas, sin embargo, Jesús manifiesta su gloria. Consciente de que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, él no se contradía con Judas ni con sus actos, porque no es Judas, es el tentador que quiere intervenir, quiere obstruir el plan de Jesús. Pero Jesús, consciente de que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó, se quitó el manto, tomando una toalla se ciñó la cintura y se puso a lavarle los pies a los discípulos. Al momento de escuchar este acto, no se nos olvide que no es propiamente es el acto, sino el servicio de ser esclavo, del servicio de que yo no puedo hacer las cosas si no es a través de la humildad. Y en ese contexto nos miramos que Jesús no se detiene al estar haciendo este acto, de la cual los apóstoles saben que el único que lava los pies al amo es el esclavo o la esposa, son los únicos que tocan los pies del amo, la esposa o el esclavo. Entonces, dentro de este contexto escuchamos que Jesús está lavándole los pies, todos se quedan como atónitos. ¿Qué pasó? Es el Señor quien yo aprecio, es el Señor quien yo amo, es el Señor quien yo le he dado, es el que me ha dado este mensaje y me ha hecho mirar más allá de una realidad de oración para sanar, más allá de una realidad de oración para liberar, más allá de una oración para tener ese contexto. Y en ese momento Jesús sigue haciendo el acto de lavarle los pies. Es difícil porque Pedro se niega, tiene dos posturas Pedro para negarse. La primera, te amo mucho, Señor. ¿Cómo me vas a lavar tú los pies a mí? ¿Cómo vas a proceder? Y la segunda puede ser una pedantería. No, tú no me vas a lavar los pies. La grandeza de Pedro puede ser, pero lo dudo. Entonces me quedamos con la primera. Te amo, Señor. Te amo. Tú no me puedes lavarme los pies a mí. No me puedes lavar los pies. Porque realmente tú eres mi Señor y eres mi Maestro. Eres lo más grande que tengo para tener esa labor. Entonces, en ese caso, Señor, no solo los pies, sino las manos y la cabeza. Y Jesús dice, todos están limpios, aunque no todos. Lo dice aquí. Ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, le dijo, no todos están limpios. Y al cabo de lavarle los pies, Jesús le dice a todos, ustedes no comprenden lo que acabo de hacer, pero ustedes me llaman Maestro, Señor,
y yo les voy a mostrar que tienen que lavarse los pies los unos a los otros. Así yo estaré entre nosotros. Entonces aquí miramos un contexto de bipolaridad. Está Simón Judas queriendo obstruir con sus sentimientos la obra de Jesús, pero Jesús sabe que esa es una obra culminante con el Padre, culminante con el Señor. Y Jesús no nada más escucha a Judas, sino que abarca toda la naturaleza de cada uno de los apóstoles para mostrar en el lavatorio de los pies la purificación a toda la humanidad, para ser dignos de la Eucaristía, para ser dignos de su presencia santa y gloriosa. Bueno, pues hoy, en este primer día del Triduo Pascual, jueves, viernes, sábado de gloria, en este primer día del Triduo Pascual, te vuelvo a recordar, es una sola celebración en 3 días y tener que encontrarnos con Él en su presencia santa y gloriosa. Que el Señor esté con vosotros y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Saluden a todos los hermanos que ustedes conocen y que están en su número de teléfono, que es sacerdote. Mándale un saludo felicitándolo. Hoy es día del sacerdocio, es día de la institución sacerdotal y con la Eucaristía Jesús sella ese sacerdocio, Jesús confirma ese sacerdocio, Jesús reviste a ese sacerdocio y a todo el pueblo sacerdotal que del bautismo ha llamado. Así que ese sacerdocio es el que el Señor manifiesta grandemente en la tierra, desde la tierra al cielo. Es la unidad de la tierra al cielo, la santa y sagrada Eucaristía. Dios los bendiga. Feliz jueves sacerdotal.